What's up guys, ¿cómo están? ¿Cómo vamos chicos? ¿Cómo han pasado? Y el día de hoy vamos a ver aquellas cosas en las que los estudiantes más fallan y es auxiliares. En este video nos vamos a enfocar de cómo hacer o cómo utilizar los auxiliares para transformar una oración afirmativa en una pregunta, ¿ok? Así que miren, primer ejemplo. Tenemos aquí, you ran in the morning, ¿cierto? You ran in the morning. Miren, tenemos un sujeto que es you. Y tenemos el verbo en forma simple que es run. Entonces tengo you run in the morning. Tú corres en las mañanas. Pero miren, fíjense, esto es una oración, no es una pregunta. Así que si ustedes quieren hacer una pregunta, deberíamos utilizar algo que se llama auxiliar. Este auxiliar no tiene un significado, ¿ok? Entonces, miren, aquí en este espacio de aquí voy a utilizar el auxiliar. El auxiliar me ayuda a transformar la pregunta, ¿cierto? Y para utilizar el auxiliar, ¿qué auxiliares tenemos? Ahorita vamos a empezar con el do, el das, ¿ya? El do y el das. El do se utiliza para I, you, we, they, y el das para he, she, it, que se llama también tercera persona. En este caso tengo you, así que no puedo utilizar das porque el das era solo para he, she, it. Me quedaría, do you run in the morning? Esto ya es una pregunta, chicos. Do you run in the morning? Entonces transformé mi oración de you run in the morning, transformé a una pregunta. Y esa es la primera función del auxiliar, ¿ok? En caso de que tenga no you, sino que tenga he, por ejemplo, entonces debería utilizar does, exactamente, does. Does he run? Ah, pero siempre y cuando tengo un verbo. Does he run? Does he run in the morning? Y ya he cambiado también mi oración afirmativa de he runs, por ejemplo, en una pregunta. Entonces me quedaría does he run in the morning? Es interesante, chicos, cómo en inglés podemos hacer preguntas. Porque en español como que no difiere mucho la afirmativa de la pregunta. Como, ¿tú corres? Tú corres. ¿Tú corres? ¿Tú corres? Ah, tú corres. Pero en inglés sí cambia, en cambio sí cambia, ¿ok? Sí va a ser diferente, necesito un auxiliar. ¿Y qué pasa si esta pregunta de do you run in the morning? Do you run in the morning? Entonces, la otra persona dice, yes, I do. ¿Qué pasa si dice Teacher Fabri, quiero decirla en pasado, como que corriste? Ah, si quieres decirlo en pasado, chicos, deberíamos utilizar el auxiliar did. Y entonces yo digo siempre a mis estudiantes, el do y el does son como hermanos y el did es como un primo de ellos. ¿Por qué? Porque también necesita un verbo, necesita la persona como el you y necesita el verbo como el run. ¿Sí ven? Es lo mismo, pero el do you run es presente y el did you run ya es pasado. Eso significa corriste y en lugar de decir yes I do, diría yes I did. De esta manera ya cambié también mi oración a una pregunta en pasado. Did you run? Como did you study yesterday? ¿Estudiaste ayer? Y cuando utilice el did, chicos, es pasado y les aconsejo utilizar una expresión de tiempo en pasado para que tenga armonía toda la pregunta, ¿no? Como que did you run yesterday o did you eat yesterday. Entonces recuerden, do, does y did siempre necesitan un verbo, ¿ok? Un verbo en forma simple. Si no tengo verbo en forma simple, no puedo utilizar ni do, ni does, ni did. Y si, chicos, ustedes me preguntarán, si no tengo Teacher Fabri el verbo en forma simple, sino un verbo en ing. Si ya tienen un verbo en ing, por Dios, chicos, no podemos utilizar el do, el does o el did. El do, el does o el did solo se utilizan con verbos en forma simple. Y si tengo un verbo en ing, entonces debería utilizar el verbo to be. Verbo to be. ¿Recuerdan el I am, you are, he is? Entonces, por ejemplo, tenemos esta oración you are cooking, estás cocinando. Y si quiero transformarle en una pregunta, siempre que tenga verbo to be, el verbo to be hace esto. Pasa al principio, es decir, are you cooking? Miren, ya no pongo do you cooking. No puedo utilizar en progresivo, sino are you cooking? Are you cooking? Si tengo el he is cooking, he is running, he is studying, lo que sea, verbo to be pasa al principio y entonces tengo is he cooking, is he cooking, él está cocinando, is he cooking, ya es una pregunta. ¿Por qué? Porque tengo el verbo to be antes, ¿ok? Is he cooking? Voy a hacerlo con una WH question para que vean cómo queda. What are you cooking? ¿Qué estás cocinando? Ya nos olvidamos del do, el does o el did.
Si esta pregunta, what are you cooking, la quiero hacer pasado, entonces solo tengo que cambiar al verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en pasado? El am, is, se me hace was, y el are se me hace were. Así que regresemos a la anterior pregunta que les formulé, what are you cooking? Me quedaría este are, where, y what were you cooking, ¿qué estabas cocinando? Así que chicos, el do, el das y el did siempre y cuando tenga un verbo en forma simple. Y si no tengo verbo en forma simple, no los puedo utilizar. Necesitaría un verbo to be. Si no tengo verbo en ing y tengo, por ejemplo, intelligent o tall o beautiful o amazing o fantastic o lo que sea, o expensive, que son adjetivos, es decir, cualquier otra cosa, chicos, que no sea un verbo en forma simple, entonces tengo que utilizar un verbo to be también. Digamos que en un ejemplo, en un examen, en un ejercicio les dan esta idea, miren, un espacio, you intelligent. ¿Tengo un verbo en forma simple? No, tengo un adjetivo. Entonces es imposible do, das o did. Voy a poner el verbo to be. No tengo una expresión de tiempo en pasado, así que voy a poner el verbo to be en presente. Are you intelligent? Y ya está lleno el espacio. Si en cambio tuviera así, you studied yesterday. Verbo en forma simple. Y es la expresión de tiempo en pasado, yesterday. Did you study yesterday? Y ya hice mi pregunta. Ahora, digamos que no está el you study, sino you studying. Espacio. You studying yesterday night. Ok, tengo un verbo en ing y en pasado. ¿Voy a poner el did? No, porque es un verbo en ing. Verbo to be. Y el pasado de are you es were you. Entonces me quedaría were you studying yesterday night. Y bueno, chicos, esa es la idea de cómo funcionan, cómo trabajan los auxiliares. Recuerden siempre, lo más importante que les puedo en este momento enseñar es do, das y did. Se utiliza siempre con verbos de forma simple. Si no tenemos verbos en forma simple, es imposible, chicos, utilizar el do, el das o el did. Necesitamos un verbo to be, ¿ok? Si no tenemos un verbo en forma simple. Y bueno, chicos, espero que este video haya sido de utilidad, que hayan aprendido a utilizar auxiliares. De todas maneras, voy a seguir haciendo más videos sobre ejercicios, ¿ok? Sobre auxiliares, simplemente o netamente ejercicios sobre auxiliares. Vamos a hacer una serie de ejercicios de videos solo de auxiliares para practicar qué auxiliares van dependiendo del contexto, ¿ok? Dependiendo de los elementos que tenga la oración. Y bueno, gracias por haber visto el video, chicos. Es de mucha utilidad que ustedes vean los videos y que se suscriban en caso de que quieran recibir más notificaciones de cuando subimos video, ¿ok? Denle like y si les ha parecido interesante también pueden compartirlo. Gracias, chicos, por haber visto el video y nos vemos en los próximos videos. Thank you, guys. Bye, 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 bye.